Realmente me pareció muy adecuado en todo lo que es su contenido y su presentación. Por eso quise hacer la invitación, hablé con el pastor David y pues juntos hicimos que él viniera y aquí estamos pues, en este día. Entonces lo presento, no sé algunas cosas más que él va a decir. A mí me parece muy bien porque él también es padre de adolescentes y esa es la parte que más me gustó porque tiene la experiencia, pero así bien, bien viva, ¿no? bien presente, bien experienciada, valga la redundancia. Entonces, sin más, los dejo con el pastor. Gracias. Día más. Amén. Damos gracias, Señor, por este día. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de ser parte de la edificación de esta iglesia. Es parte también de ser un poco correspondiente, porque muchos talleres recibí yo acá desde las instalaciones de este templo y estoy agradecido pues por lo que Dios también ha usado esta iglesia para mi formación. Como le decía nuestra hermana Luby, mi nombre es Alin Kellen Ahelby. De profesión soy ingeniero, pero no es lo que me trae acá a este taller. En primer lugar, porque sabemos que cuando venimos al Señor, el Señor nos capacita con dones y talentos, y Él me ha dado este don de la enseñanza, y por eso quiero estar acá poniéndolo al servicio de Él. Y lo otro que mencionaba nuestra hermana, que bueno, soy padre de 4 hijos, junto con mi esposa ya tenemos recién cumplido 18 años de casado. De esos 4 hijos, bueno, tengo a Jeremías, que mañana me cumple 16 años. Tengo a Raquel, que mañana me cumple 14 años. ¿Okay? Jeremías 16, 2 años después, el mismo día, me nace mi niña Raquel. Adolescentes, en pleno apogeo, ¿no? Luego viene Isaías, que acaba de cumplir los 10 años en julio. Así que ya tenemos un preadolescente. Y la corona de 3 años, que Keren Esther Ahelby. Entonces, bueno, hermano, allí estamos aprendiendo sobre este asunto de cómo llegar a los adolescentes. Y bueno, son niños, son jóvenes, son adolescentes comunes y corrientes. ¿Okay? Ya Jeremías, el mayor de 16 años, ya está enamorado, ya tiene una relación, quiere casarse, ya dice que a los 19 se casa. Entonces, bueno, son parte de las cosas que vivimos, ¿verdad? Tengo a mi hija Raquel, cada vez que llega un joven a la iglesia, le parece el más bonito, el más lindo, ¿okay? Y ahí vamos, hermano. Y tengo a Isaías, que ha desarrollado una estrategia, una técnica formidable de cómo hacerle perder la paciencia a sus hermanos mayores. Ese es extraordinario, eso lo ha hecho muy bien. Entonces, bueno, son jóvenes, son adolescentes, son preadolescentes, comunes y corrientes, normales, y estamos llamados, ¿verdad?, también a impactarle su vida con el Evangelio de Jesucristo. Así que en el nombre del Señor, este taller es parte de lo que hemos aprendido, de lo que hemos vivido y de lo que hemos estudiado, y también estamos desafiados a hacer, porque no todo lo sabemos, ¿no? Sino que cada día se nos va presentando sus desafíos. El taller le he colocado este nombre, Influyendo, porque es parte de nuestra tarea. Nuestra tarea no es convertir a las personas, eso no es nuestra labor, ¿verdad? Cuando estamos en un ministerio debemos saber, bueno, cuál es nuestro alcance, cuál es nuestra responsabilidad en el ministerio, y dejarle el resto al Señor. ¿Okay? Nuestra tarea no es convertir a los adolescentes, pero si el Señor nos ha puesto esta carga y esta oportunidad de trabajar con adolescentes, es porque nos va a usar como herramienta para llegar hasta sus corazones. ¿Okay? Entonces, la idea es esto: vamos a influir en la vida de los adolescentes. ¿Con qué? Con el Evangelio de Jesucristo. ¿Okay? No es nuestra técnica, no es nuestra estrategia, no es nuestra habilidad, sino que es el poder del Evangelio, ¿verdad? Como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, bueno, mi hermano, en el nombre del Señor vamos a orar, vamos a
poner todas las cosas. Ya hemos orado y nos permiten orar una vez más. Mi Señor, en el nombre de Jesús, hoy nos disponemos en este momento a hacer la tarea que tú has preparado, Señor, que tú has movido, que tú has permitido que ocurra. Te pido en el nombre de Jesucristo que cada uno de los que estamos acá veas, oh Señor, de nosotros veas nuestros corazones, nuestras mentes dispuestas, y que sean recibidas delante de ti como una tierra fértil, donde tu palabra pueda germinar y dar frutos, oh Señor, al 100 por uno. Te pido, Señor, por cada uno de los que están acá, que han sentido la necesidad, el llamado, la carga de trabajar con jóvenes, con adolescentes, con niños. Mi Señor, que tú mires su deseo, tú mires lo que hay en su corazón y proveas, oh Señor, el conocimiento, las herramientas, la estrategia, la emoción, la pasión por estos grupos juveniles, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, rogándote que todo sea para gloria y honra de tu nombre. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? En forma general, vamos a ver, este es el contenido del taller. Este es el contenido del taller. Vamos a ver qué propósito tiene Dios con esta generación. Si es que esta generación no es del interés de Dios, o es que el desafío de estas generaciones, bueno, dejó corto a Dios en su poderío, en su inteligencia, en su conocimiento. Vamos a ver cómo Dios quiere trabajar con esta generación. En segundo lugar, vamos a conocer estas generaciones, qué desafíos presentan, cómo piensan, cómo sienten, cómo ven, cómo se relacionan. Y en tercer lugar, vamos entonces a hacer algunas ideas, algunas estrategias para ver cómo podemos acercarnos más a esta generación. ¿Amén? Vamos a ver entonces el contenido. En el Salmo 145 vemos este versículo que nos dice algo muy tácito. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío es en todas las generaciones. El salmista aquí establece que no hay una generación que escape, ¿verdad?, al deseo del Señor de tratar con Él. Básicamente dice dos cosas. Si me das el siguiente clic, por favor. Pero tú la das al siguiente clic. Encontramos dos puntos. Si me le puedes dar el siguiente clic. Que Dios reina en todos los tiempos. Dios reina en todos los tiempos. Pensamos, o a veces yo me he encontrado con este pensamiento de que estos tiempos son tan malos, ¿verdad?, que Dios ha perdido un poco el control. Pareciera que tanta maldad que hay que Dios ha perdido el control. Pero si nosotros nos recordamos, por ejemplo, de aquella visión que tuvo el rey Nabucodonosor, a la cual Daniel tuvo la interpretación, ¿qué vio allí? ¿Qué sorpresa tuvo el rey? Bueno, mira, rey, tú eres esta cabeza de oro, y después de ti va a venir acá. Entonces acá tenía oro, plata, bronce, hierro y hierro con barro cocido. Y cada uno era un rey. Acá el reino de los babilónicos, de los caldeos, después de Medo-Persa, después los griegos, después los romanos, después... ¿Qué vemos acá? Que Dios tiene el dominio de todos los tiempos. No es algo, estos tiempos no son una sorpresa para el Señor. Oh, mire, yo no sabía que iba a llegar hasta tanto. No, el reino del Señor es sobre todas las cosas. Incluso pone límites hasta dónde termina un reino y dónde comienza el otro. Y esto es una realidad. Y la siguiente es que Dios es Señor sobre todas las generaciones. Y cuando ya empezamos a utilizar el término generación, entonces vemos que hay un acercamiento, porque ahora, cuando hablamos de generación, ¿a qué nos referimos? A las personas que están viviendo en un tiempo determinado y en unas condiciones determinadas. Entonces establecemos que el Señor, que Dios, es Señor no solamente de los reinos, sino también de los pueblos, de las naciones, de las personas que viven en esos reinos y en esos tiempos en específico o particular. Y debemos, antes de comenzar con todo este taller, debemos establecer esa premisa
de entender que nuestro Dios es Señor de todas las generaciones. Y esta generación de jóvenes, de adolescentes, de preadolescentes, también está en los planes del Señor. También está en el corazón del Señor. También está en los propósitos del Señor. No es una generación que decimos, no, pero que esta es tan digital y hay tantas cosas que, no, definitivamente Dios no va a poder llegar hasta ellos. No, Dios tiene planes para esta generación, ¿verdad? Como lo ha tenido con todas las generaciones anteriores. Amén. Siguiente. Entonces, hay un versículo allá en Génesis que a mí siempre me llamó la atención y dice que Yacer también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Okay? Entonces, había una generación que se había perdido, que se había dejado de invocar al Señor, pero algo sucedió en la vida de Seth cuando le nace su hijo Enos. ¿Okay? Algo sucedió que los hombres comenzaron a invocar de nuevo el nombre del Señor. Quiere decir que lo habían dejado de invocar, ¿correcto? Lo habían dejado de invocar. Algo sucedió. ¿Qué sucedió? La palabra no nos revela, pero algo sucedió, ¿verdad? Que generó un cambio en aquella generación. Y entonces los hombres comenzaron de nuevo a invocar el nombre del Señor. Y yo estoy convencido de que Dios también está levantando y ha levantado y va a levantar, ¿verdad?, nuevas personas que, conectadas al Señor, comienzan a generar cambios en esta generación, al fin de que esta generación también comience a invocar el nombre de Jehová. Fíjense que acá en Génesis 6:5 nos dice que nos habla de la condición de aquella generación. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran continuamente el mal. ¿Acaso no es un reflejo también de nuestra generación hoy en día? Cuando una persona que está en un accidente, los primeros que se detienen es ¿para qué? Para robarle sus pertenencias, sin importar el sufrimiento o la condición, la peligrosidad de lo que se esté viviendo allí. De verdad, te paras en la vía para robar al que está necesitado de una ayuda. Eso es un nivel de maldad enorme. ¿Okay? Entonces, cuando miramos el nivel de maldad, nosotros podemos decir, no, ya esto no tiene remedio. Ahora, cuando vemos que Dios es Señor de las generaciones y tiene planes con las generaciones, y vemos cómo Dios levantó personas, como poner, por ejemplo, como a Noé, y algunos dirán, no, pero es que Noé no era un joven, un adolescente. Sí, pero es que Dios puede levantar personas que impacten en esta generación, en la generación de adolescentes. Entonces, Dios puede levantar adolescentes, escuchen bien, jóvenes y adolescentes que impacten en su generación, pero también puede levantar personas que ya no somos de esa generación para influir en ellos. Amén. Entonces necesitamos abrazar esta verdad en nuestros corazones y entender que Dios ha levantado en las diferentes generaciones personas que le hablen a esas generaciones y que lo ayuden a acercarse al Señor. Como vamos a ver en la siguiente. Mire, José, sabemos la historia de José. ¿Acaso habían atractivos en el mundo donde José vivió, creció, se desarrolló? No habían tentaciones, no habían propuestas mundanales para hacer que las personas, en vez de buscar al Señor, siguieran pues sus deleites. Por supuesto que lo hacían. Y la vida de José es un ejemplo de eso, cuando se resistió a la propuesta de la esposa de Potifar. Pero Dios levantó. Muy bien. Pero Dios levantó, ¿verdad? Dios levantó personas, en este caso José, que fueran diferentes al resto y que fueran una bendición para su generación. Específicamente, José fue una bendición en el propósito del Señor. Cuando ya muere su papá, sus hermanos se preocuparon, ¿verdad? Y dijeron, ahora sí se la va a desquitar José. Y entonces José le dice estas palabras: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida muchos pueblos, mucha nación. Entonces debemos entender, hermano, que así como Dios
utilizó a José con un propósito, Dios también tiene un propósito con cada uno de nosotros para impartir en esta generación. Aunque hay mucha maldad, aunque hay mucho desinterés por Dios, ¿verdad? Dios nos va a utilizar a nosotros para impactar en esta generación. Y mire, tenemos muchos ejemplos. Josué era un joven. Cuando sale de Egipto, Josué era un joven, pero era un joven que tenía una conexión con el Señor y que comenzó a ser de influencia para su generación. Samuel, cuando escucha la voz, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Samuel, ¿ok? Y él creía que era Elí y iba hasta allá. Se dice que más o menos tenía 12 años. ¿Qué vemos allí? Un Dios omnipotente, al Dios omnipotente, a nuestro Dios, a nuestro Creador, al Todopoderoso, interesado en tratar con un niño de 12 años. Muy bien. Daniel, se dice que tenía entre 16 y 17 años cuando fue deportado a Babilonia. Entonces de pronto podemos pensar a veces en un Daniel ya maduro, ya fuerte. No, era un adolescente, hermano. Un adolescente con un corazón temeroso del Señor. Amén. Igual David, David más o menos fue ungido a los 15 años. Y cuando se enfrenta con Goliat, más o menos tiene unos 19 años. Algunos dicen 17, algunos dicen 19. Pero ¿qué podemos decir? Eran adolescentes. Y sin embargo, ¿qué vemos? Adolescentes, ¿verdad? Conectados con el Señor. Jeremías, ¿qué dijo cuando fue llamado? Soy un niño, soy muy pequeño. Esther ya no era, podemos decir que ya no era un adolescente, pero era una jovencita. Y aquí en Esther capítulo 4, versículo 14, hay una palabra que le dice su tío Mardoqueo, ¿no? Su tío Mardoqueo, y le dice unas palabras que vale la pena repasar. Yo la tengo aquí anotada. Dice: porque si callas absolutamente, le dice Mardoqueo a Esther, en este tiempo respiro y liberación vendrán de alguna parte, de otra parte, para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al rey. Entonces Mardoqueo precisa con esta palabra, con esta pregunta, con este interrogante a Esther. Le dice: quién sabe si para esta hora es que tú has llegado aquí. Quién sabe si todo esto que ha acontecido con la reina Vasti, con el certamen que hubo, con tu selección, con tu posición actual, es precisamente para este propósito, para que a través de ti tu pueblo sea liberado. Y yo recuerdo un día cuando estaba en la universidad, hicimos una actividad, fuimos convocados, fue un pastor, nos ministró, y el pastor nos dijo: ¿ustedes se recuerdan el día cuando vinieron a la universidad para ver si habían sido seleccionados? Ya saben que eran otros tiempos, ¿no? No había aquello de internet, vamos a revisar, sino que había que ir a estar allá a la universidad y estaban unos papelones ahí gigantescos donde estaban todos los seleccionados. Y decía: ¿usted se recuerda cuando usted vino y fue buscando el pasillo donde estaban los seleccionados? Y entonces comenzó por número de cédula a registrarse. Y yo: sí, ¿verdad? Así fue. Y de pronto usted vio un día ahí su número de cédula y parecía que su nombre se iluminaba. Sí. Ese día usted dijo: que bueno, ya voy a comenzar en la universidad, me voy a hacer un profesional, voy a crecer académicamente. Y usted seguramente comenzó a pensar en todos los beneficios humanos, materiales que puede tener el desarrollar esa carrera. Pero el Señor, decía el pastor, el Señor estaba diciendo: un hijo mío, uno más de mis hijos, va a entrar a la universidad para hacer luz en ese lugar. Y eso me impactó. Eso impactó poderosamente mi corazón, mi atención, ¿verdad? Y es lo mismo que quiero transmitir. No es casualidad que tú estés acá, en este lugar, en este momento, en esta condición país. No es casualidad. Dios te ha puesto en un lugar. Dios te ha puesto en un vecindario, Dios te ha puesto en una residencia, Dios te ha puesto en este templo, Dios te ha puesto en esta iglesia, ¿verdad? Para un propósito específico, un propósito maravilloso.
Y por supuesto, el hecho de que estés aquí, puedo intuir que parte de ese propósito es precisamente trabajar y ministrar con los grupos juveniles. Amén. Entonces tenemos que tener esto. Timoteo, un jovencito. ¿Acaso en los tiempos de Timoteo no habían tentaciones, no habían propuestas mundanales de cómo pasarla bien? El mismo Pablo le dice a Timoteo, huye ¿de qué? De las pasiones juveniles, porque sabía lo que estaba expuesto. Sin embargo, Timoteo, ¿verdad? Era un joven, ¿verdad? Pastor, que había decidido responder al llamado de Dios para impactar también en su generación. ¿Amén? Entonces, hermanos, todos nosotros estamos llamados a ser un factor de impacto en nuestra generación. ¿Esto lo hizo Dios en la antigüedad? ¿Lo va a hacer hoy en día? Por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo podemos impactar la generación? Es importante tener esto. Este salmo nos dice, porque Jehová es bueno y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué es lo que trasciende en todas las generaciones? La verdad del Señor. Amén. El consejo de Jehová permanecerá por todas las generaciones. Y en esto tenemos que ser muy puntuales, hermano, porque es la palabra del Señor lo que nosotros vamos a anunciar. Es la verdad del Señor la que va a transformar la vida de las personas. No son palabras llenas de positivismo o motivacionales o estrategias humanas desde el punto de vista psicológico. Si apuntamos allí, hermanos, nos vamos a desviar. Es la verdad del Señor, contenida acá o revelada acá en la palabra, ¿verdad? Revelada acá en la palabra, en su palabra, es la que va a cambiar la vida de las personas. Amén. Entonces, no podemos desenfocarnos y de pronto pensar que son las técnicas, que son las estrategias. Por supuesto que vamos a hablar de técnica y de estrategia, pero primero vamos a poner, como decimos por ahí, el punto sobre la I. Es la palabra de Dios la que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La que permanece, es la que hace el trabajo. ¿Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre? Sí. Y vaya que hoy en día, precisamente a través de la tecnología, nos enfrentamos a muchas filosofías, muchos pensamientos, muchas ideologías, muchas, cada día más depravadas, más agudas, más estratégicas. Pero aunque se vean muy rudas, muy técnicas, cuando se ve incluso muy racional, cuando se pone del lado de la palabra del Señor, todas esas filosofías pasarán y la palabra del Señor permanecerá. Así que debemos dejar muy en claro que nuestra principal herramienta para trabajar con estas generaciones es que la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Hago aquí una pregunta. ¿Por qué predicar a las nuevas generaciones? Entonces tenemos ahí un salmo. El salmo nos puede llevar a la respuesta, ¿verdad? El salmo 119:9 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y hay una respuesta: con guardar tu palabra. ¿Okay? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué debemos predicar a las nuevas generaciones? ¿Qué me responderían? Alguno que me responda. ¿Por qué debemos predicar a las nuevas generaciones? Según este versículo, ¿qué necesidad se ve reflejada allí? Para que tenga las herramientas necesarias para poder cumplir con los valores que Dios ha demandado. Ok, pero ¿cuál es la motivación? O sea, ¿por qué yo tengo que llegarle a ellos? ¿Cuál es la condición de ellos? Bueno, el versículo me dice, de alguna manera, que el camino del joven está manchado. ¿Sí? Que la vida del joven está con un problema, está sucia. Debemos entender esto, hermano. ¿Ok? Que el adolescente, que el joven, que no tiene al Señor, tiene un problema con Él, que se llama pecado. Hay problema en la
condición del hombre sin Cristo, y es pecado. Y ese joven, por sano que se vea, por fuerte que se vea, por inteligente que sea, por enérgico que se encuentre, si no se ha presentado a Cristo para pedir perdón por su pecado, su camino está sucio, está manchado y tiene un gran problema. Y solo lo va a poder resolver cuando él, entendiendo el mensaje de la palabra del Señor, venga a Cristo y pida perdón por sus pecados y restaure una relación con Él. Amén. Entonces debemos entender esto, que debemos predicar. No es porque, bueno, para que sean buenos muchachos, porque lo necesitan con urgencia, hermano, porque su camino está sucio. Si yo les pregunto a ustedes, bíblicamente, ¿en qué momento una persona se hace responsable de su vida? Bueno, podemos entrar en un debate, ¿no? Desde el punto de vista teológico, que si los niños, que si se mueren van para el cielo, que si no, que sí, que tal, una serie de cosas. Pero yo me he puesto a investigar y he puesto a ver, y hasta ahorita, hubo un versículo que me hizo ver, bueno, ¿en qué momento de la etapa de un hombre el Señor le pide cuenta? Bueno, no he encontrado que, por ejemplo, que Dios llame a un niño para decirle, mire, tú tienes un problema de pecado. De pronto más adelante lo encuentro, no sé. Pero en Eclesiastés encuentro un versículo importante. Dice, alégrate joven en tu juventud, lo hemos escuchado, ¿verdad? Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te jurarás. ¿A quién le está hablando? A los jóvenes y al adolescente. Entonces en este versículo yo encuentro, ¿verdad?, que ya el adolescente es responsable, porque le está diciendo, mire, yo que soy Dios y que he creado todas estas cosas, estoy interesado en que tenga una vida óptima, feliz, placentera, de mucha diversión, de mucho gozo. Eso está bien, pero hay muchas cosas erróneas de lograr eso. Y sé que te vas a exponer, y sé que va a estar la tentación allí. Cuando llegue esos momentos de elegir de qué forma vas a construir tu juventud, recuerda que me vas a dar cuenta a mí de cómo está llevando tu vida. Entonces, hermano, los adolescentes, nuestros adolescentes, ya son responsables delante del Señor. Y por eso debemos predicarles, para que ellos puedan, ¿verdad?, si no lo han hecho, para que ellos puedan poner sus vidas a cuenta con el Señor. Amén. Muy bien. En este versículo encuentro lo que yo he llamado ahí la generación perdida. ¿Okay? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Eso está aquí en Jueces, ¿verdad? Y para ponerles en contexto, ya Josué, ¿verdad? Ya Josué había sido enterrado, y la generación que entró con Josué a prometida también. Entonces viene esta nueva generación, y para sorpresa de todos, leemos allí que dice que esta generación, dos puntos, no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y yo digo, ¿cómo puede ser esto posible? Después de haber pasado todo Israel, toda la experiencia de allá en Egipto, de ver las 10 plagas, los portentos, luego de haber caminado durante todo el desierto, comiendo del maná, viendo también muchos milagros, muchas proezas del Señor, ahora entran a la tierra prometida. Dios también se manifiesta con grandes maneras de llevarlos a la victoria. ¿Cómo es esto que ahora una generación que históricamente pudiera tener una identidad bien arraigada y un conocimiento bien firme de dónde viene, el texto bíblico dice, no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por el pueblo? Bueno, entonces viene a hacer un estudio, analizar, interpretar
y hasta donde yo he podido entender, veo que hubo un problema de comunicación. O guardaron silencio, o no supieron comunicar la verdad de quién era Jehová. Y esto es algo que tenemos que analizar. Porque fíjense, los que entraron a la tierra habían comido del maná. El maná no lo sembraba. No podían hacer nada para generar que el maná cayera. Simplemente Dios lo enviaba y ellos ¿qué? Lo recogían y se alimentaban. Ahora, ¿cuándo cesó el maná? Cuando ellos comenzaron ya a participar del fruto de la tierra prometida. ¿Okay? Cuando ya ellos comenzaron a comer de la tierra. Que ese primer fruto no lo sembraron, ya estaba sembrado, ¿verdad? Pero una vez conquistada la tierra, ellos comenzaron ¿a qué? A sembrar, cultivar, procesar y comer. De tal manera que aquellas personas que tanto estuvieron en el desierto, que estuvieron tanto en el desierto como en la conquista, de pronto ellos al sentarse a comer, permítame imaginarme esto, podían recordar el maná, pero en ambas cosas ellos veían al Señor, tanto en el maná que recogieron por milagro de Dios, como el trigo que ahora, el pan que podían comer producto del trigo que sembraba. Ellos podían llevarse el alimento a la boca y decir, ambos son productos de la obra del Señor. Ahora, si esa verdad que pudo haber estado en sus mentes, con toda seguridad pudo estar en sus mentes y su corazón, no la comunicaron a sus hijos, ¿qué es lo que van a entender sus hijos? Yo como porque siembro. Yo como porque siembro. Si no siembro, no como. Y cuando pensamos de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacando a Dios de la ecuación. Aunque está presente, o más bien es la razón de la ecuación, pero lo sacamos de nuestro entendimiento y entonces nos apartamos de Él. Usted no ha escuchado decir a personas, yo como porque trabajo. Entonces ellos son la razón de ser. No dicen, yo como porque puedo trabajar, pero trabajo porque tengo salud y porque una vez Dios presentó a alguien que me enseñara a hacer este oficio, o porque Dios permitió la oportunidad de conseguir este empleo y reconocemos a Dios. Pero hay personas que dicen, yo como porque trabajo, a mí nadie me ayudó. Y entonces, ¿qué están haciendo? Sacando a Dios de la ecuación. Y entonces, hermanos, si nosotros no cumplimos con el deber de la comunicación de la verdad, entonces estaremos levantando una generación que no va a conocer a Dios ni la obra que Él ha hecho. A veces perdemos la oportunidad y la bendición de reunir a nuestra familia a la hora de comer y de orar y de agradecer a Dios por los alimentos y decirle gracias Señor porque sé que por tu bendición hoy como. Y qué bueno que en el tiempo devocional, que también se ha perdido mucho en las familias, el tiempo devocional con los niños, con los adolescentes, poderles decir cuáles han sido nuestras experiencias con el Señor y decirles, mire, hoy trabajo y consigo esto para alimentar a la familia, pero he atravesado momentos donde no podía trabajar y aún así Dios también me proveyó. ¿Y qué estamos haciendo? Comunicando una verdad que pone en contacto a esos niños o a esos adolescentes. ¿Con quién? Con el Dios creador. Entonces, si callamos, vamos a obtener este resultado. Nos vamos a encontrar con una generación que no conozca al Señor ni a su obra. ¿Okay? Entonces, debemos hacer un esfuerzo por comunicar y debemos entonces también trazar estrategias para comunicarnos bien. ¿Cómo nos estamos comunicando con esta generación? En el libro de Nehemías encontramos una acción que ejecutaba el sacerdote Esdras, ¿verdad? Y dice en este 8:8 de Nehemías, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de manera que entendiesen la ley. Permítame ponerles en contexto, ya el pueblo de Israel estaba
estaban regresando, parte del pueblo de Israel estaba regresando desde Babilonia acá nuevamente al territorio de Israel, ¿verdad? Pero todos esos judíos que ahora habían nacido en Babilonia y que habían crecido allá, ya no hablaban el hebreo, ya no podían tomar la Torá y leerla, porque ya no era su idioma, ya ellos no tenían, o sea, se había creado una barrera de idioma. Entonces el sacerdote, que sí tenía el conocimiento, en esa ocasión se reunió todo el pueblo, y dice allí que, de modo que ponían sentido, leían y explicaban, leían y exponían en el lenguaje que ellos entendían, ¿verdad?, la verdad de la palabra del Señor. Y se generó gozo y se generó un clima precioso porque lograron entender la palabra del Señor. Esto nos dice en ese momento que había una barrera comunicacional. En ese caso era el idioma. ¿Okay? Pero, ¿será que existen barreras comunicacionales en nuestros tiempos con nuestros muchachos? Sí las hay muchísimas. ¿Okay? Entonces tenemos que preguntarnos, uno, ¿a quién hablamos? ¿Verdad? Entender a quién hablamos. Y dos, ¿cómo nos comunicamos con ellos? Esto hay que entender. ¿Cuántos conocen aquí, por ejemplo, el himno Castillo Fuerte? Castillo fuerte nuestro Dios, defensa y grande. Con su poder nos librará en este tránsito. Nos acosa Satán. Nosotros conocemos una historia. Yo lo conozco. Lo escucho, se me eriza la piel. Pero lo escucho mis hijos y se duermen. ¿Sí? Entonces a veces queremos trabajar a la antigua y decirle a mi hijo Jeremías, escucha esto. ¿Ok? Y entonces lo que hacemos es levantar más barreras comunicacionales y tenemos que ser estratégicos. ¿Okay? O es como si yo tomara las canciones de Redimido para trabajar. Yo en la primera soy maestro de la clase de la tercera edad. ¿Okay? Entonces imagínense que yo venga a tomar una canción de Redimido para hablarle a mis hermanitos de la tercera edad. Algunos se van a rasgar las vestiduras, otros, ¿ok? Entonces, ¿sí me explico, hermano? Tenemos que ser en esto estratégicos para disminuir las barreras comunicacionales, que el mensaje pueda llegar. ¿Cuál mensaje? Bueno, el que estamos hablando, el de la palabra de Dios, el que va a ser la obra de la transformación. ¿Amén? Guayayay. ¿Ok? Sigamos el ejemplo de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa fuera, sino que se despojó a sí mismo, tomando su forma de ser. O sea, Él tomó nuestro lugar. Miren, ¿cómo comunicaba el Señor las verdades a todas esas multitudes? ¿Con qué? Generalmente con parábolas, con ejemplos muy sencillos de la vida diaria de ellos. Ellos entendían muy bien lo que el Señor les estaba diciendo. Cuando le habló, un sembrador salió a sembrar. ¿Será que sabía lo que estaba hablando ellos? Claro que lo sabía. ¿Ok? Que la levadura, que la semilla de mostaza. Ellos sabían todas esas cosas. ¿Ok? Que yo soy la puerta del redil. Ellos sabían lo que estaban diciendo. Y yo digo, ¿qué tarea tan ardua tuvo el Señor de transformar verdades trascendentales en un idioma de ovejita, de redil, de semillita? Hermano, eso es un desafío. Usa un desafío. De pronto, imagínese que usted que tiene todo un conocimiento técnico sobre algo y le va a explicar a otra persona sobre una verdad, pero ellos no tienen el conocimiento técnico para asimilar aquella verdad. ¿Qué hace usted? Bueno, como dice por allí, empezamos a explicarle con manzanitas y peras cómo son las cosas. Por cierto, recuerdo que en un tiempo yo estuve participando en la evangelización que se hacía de aquí, de la Iglesia Bautista de la Fe,
allá a Sinamarca. Entonces yo me iba con el grupo ya, con Juanete y todos esos hermanos, ahora me iba hasta allá y participaba en la evangelización de unos hermanos. Entonces llegamos a la laguna, al pueblo de Sinamarca, y ahí nos montamos en la chalana, pues. Eran unas horas allá de recorrido. Entonces eso fue para mí un impacto, porque cuando yo llego allá, me di cuenta que no podía hablarle igual que a mis hermanos de la iglesia. Porque algunos nunca habían visto, por ejemplo, un aparato de televisión. Nunca. Entonces, ¿cómo hablarles, por ejemplo, de la internet? Si no sabían ni qué era la televisión. ¿Sí me explico? Entonces, tocaba hacer adaptaciones para poder hablarles. Me acuerdo que una vez yo le dije, hermano, Jesucristo es la chalana de la vida. Quien no se monte en esa chalana no llega al Padre, no llega. Entonces ellos tenían el conocimiento del transporte, eso sí lo conocían, y que era el medio para llegar, en ese caso al pueblo, pero en este caso era para llegar al Padre. Entonces tenemos que mirar, conocer en el contexto que estamos para poder utilizar el lenguaje adecuado. Miren, esto no lo tenemos disponible, ¿no? El link, ¿no? ¿Sí? Ok. Si lo podemos ver, me avisa. Esto es un contenido de YouTube. El traductor de la generación Z. El traductor de la generación Z. Entonces, es un youtuber que dice, mire, esta generación está buscando un diccionario para poderla entender. Entonces es la simulación de una ¿cómo? Ya lo vamos a ver. Es un youtuber que está haciendo de niño y de mamá, ¿no? Y es como que la mamá le dice, hijo, ven a comer. Y él le contesta, ahorita no, mamá. A comer ya, por favor. Ahora no, mamá, que estoy en Twitch streameando con unos colegas por Discord y ruteando en el Fortnite. ¿Qué dice? Tenemos el audio, pero no tenemos el video. Ahora no, mamá, que estoy en Twitch streameando con unos colegas por Discord y ruteando en el Fortnite. ¿Qué dice? Que está hablando por teléfono con unos amiguitos mientras juega uno de estos jueguecitos de armas y que no le va bien ahora. Pero no has comido nada todo el día y la comida está hecha. Mamá, sí, hey, pero no estoy en el mood. Muchos followers ahora mismo online. ¿Qué? Nada, que mucha gente está viendo sus destrezas en la red y no es un buen momento para ir a hacerlo. ¿Puedes decirle, por favor, que es importante que coma, que necesita energía? Bro, tu vieja no quiere cortarte el hype, pero que te va a ir de rollo. ¿Sabes? En plan, pillar energía. Plan, ¿sabes? Este pavo me está troleando. A ver si se lleva un zasca y lo dejo en ruleta. Te pillo. ¿Qué ha dicho? Nada, muestra comportamientos de ella y que no quiere. Entonces, ¿qué? ¿Chancla? Chancla. ¡No, mamá! Muy bien. A ver, vamos a algo, lo va deteniendo conforme te voy a decir. Reprodúcelo ahí. A comer ya, por favor. Ahora no, mamá, que estoy en Twitch streameando con unos colegas. Ajá. Ahora no, mamá, estoy ahorita en el Twitch streameando con unos colegas. Entonces, streameando. Sí, de jugar, de entretenimiento. Estoy jugando, estoy aquí, ¿verdad? Con unos colegas, ¿verdad? En el Twitch, una aplicación. Síguela. Ando con unos colegas por Discord y ruteando en el Fortnite. ¿Qué dice? Por el Discord y jugando el Fortnite. Fortnite es como el Counter-Strike, por lo menos de los que jugamos, los que jugué yo, ¿no? Counter-Strike, el Fortnite. Yo estoy por el Discord. Entonces, el Discord, ¿verdad? Te permite, mientras yo estoy jugando el Fortnite, con la aplicación del Discord, puedo conversar con los otros con quien formo equipo. Muy bien. Está hablando por teléfono con unos amiguitos mientras juega uno de estos jueguecitos de armas y que no le va bien ahora. Pero no has comido nada todo el día y la comida está hecha. Mamá, sí, hey, pero no estoy en el mood. Muchos... Sin hate, es como sin odio, sin bronca,
sin mala onda, pero no estoy en el mood, que es emoción. ¿Okay? No estoy en el ánimo ahorita, sin bronca, pero ahorita no estoy en el ánimo. ¿Okay? ¿Qué más sigue? Muchos followers ahora mismo online. ¿Qué? Muchos followers, seguidores. Destrezas en la red y es un buen momento para ir a cenar. Bien, Puedes decirle. muchos followers ahorita online. O sea, él está jugando y hay muchas personas que están viendo el personaje de él mientras juega. Y esos son seguidores. ¿Okay? Son likes. ¿Usted sabe cómo? ¿Ok? ¿Qué más dice allí? Decirle por favor que es importante que coma, que necesita energía. Bro, tu vieja no quiere cortarte el jaime, pero que te va a ir del rollo. ¿Sabes? En plan, pillar energía. En plan, ¿sabes? Este pavo me está troleando. A ver si se lleva un zasca y lo dejo piruleta. Te pillo. Este pavo está troleando, o sea, me está molestando, me está tomando el pelo, a ver si me doy un tasca. Un tasca es como en la onomatopeya de una chaqueta, un tasca, ¿no? Este es contenido de España y un tasca es como el sonido que hace el movimiento y tranca, ¿ok? Y lo dejo pirulito, lo dejo. Entonces fíjense, hermano, ¿ok? ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas? ¿De qué idioma hablan? ¿Cómo hablan? Y están hablando el mismo idioma, perdón, están hablando el mismo idioma, pero dentro del mismo idioma entonces se puede generar una barrera comunicacional. ¿Okay? Y si tomamos el ejemplo del Señor que se hizo como nosotros, entonces también tenemos también el desafío de ir derribando esas barreras comunicacionales para llevar. ¿Es difícil? Bueno, puede ser desafiante, pero no es imposible. Yo por lo menos para poderles explicar esto, adivinen a quién utilicé. A mis muchachos, los tomé, vengan acá, ajá, ¿okay? Y pude, ok, ya cuando ellos me explicaron, ok, muy bien, ya se me hizo fácil hablar en su lengua. Entonces, es desafiante, pero tenemos la labor de serlo para poder llegar hasta ahí. Y les voy a decir algo. Todos quizás nos ha pasado. Si estamos en un lugar donde nadie habla nuestro idioma y luego encontramos a alguien que sí lo habla, ¿qué pasó? Hacemos una empatía directa. Por ejemplo, en la iglesia, mi esposa es la ministra del ministerio FATA, que es de sordos. ¿Okay? Y cuando llega un sordo, que no es de la comunidad, llega y se encuentra que ahí hay una persona que está interpretando, oye, se sienten en casa, se sienten con una barrera enorme con la que ellos se sienten. Así que podemos hacerlo, es importante que lo hagamos. Ok, volvemos a la presentación. Muy bien. Entonces, hemos visto que Dios tiene un plan con esta generación, ¿correcto? Que esta generación no se ha salido ni del poder, ni de la estrategia, ni de los propósitos del Señor. Y que es importante entonces que entendamos cómo es nuestra generación para podernos comunicar efectivamente y no pase lo que pasó ya en el libro de los jueces, que esta generación, ¿verdad?, no se levantó sin conocer al Señor ni su obra. ¿Okay? Nosotros estamos llamados a hacer conocer la obra del Señor. Entonces, comencemos aquí y podemos hablar. Empecemos a hablar de a quién le hablamos, es decir, quién es esta generación, cómo es esta generación, cómo le podemos hablar. Entonces, ¿qué es la adolescencia? Bueno, creo que por lo que veo aquí, todos la hemos transitado, ¿verdad? Todos la hemos transitado. Es esa etapa donde, bueno, comenzamos a dejar de ser niños. Pablo decía, cuando yo era niño, ahí está, hablaba, pensaba, juzgaba como niño. Cuando ya dejé de ser niño, ¿verdad? Cuando ya fui hombre, entonces dejé lo que era niño. Y esta palabra aquí, este verbo dejar, es importante. ¿Okay? Primero, porque no es algo tipo switch. ¿Ves? No es bajar y subir el switch, ¿verdad? Es un proceso. Es un proceso. Algo que se da por etapas, en su tiempo, poco a poco. El fin de ese proceso es que dejo lo que es de niño. Cuando a veces encontramos personas de más edad y lo vemos como un comportamiento infantil, decimos, aquí hay una inmadurez, ¿verdad? No ha dejado
el comportamiento infantil. ¿Okay? El adolescente está en el proceso, está iniciando el proceso de dejar la etapa infantil. ¿Okay? Y es rudo para ellos, como también lo fue para nosotros, porque aunque ya no quieren ser identificados con niños, porque es cosa infantil, ya ellos, lo de ellos ya es cosa de grande, ¿verdad? Sin embargo, quieren disfrutar de todos los beneficios de la edad infantil, ¿verdad? Quieren ser grandes, pero con los privilegios de niños, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si al niño no se le exigen ciertas tareas, él no quiere que, pues, sea adolescente, ahora la tenga que hacer, ¿ok? Entonces, es un proceso. Entonces, es importante que nosotros entendamos que están en este proceso. Ahí hay unos números, entre 3 y 15 años, ese puede variar un poquito antes, un poquito después, con respecto a, o sea, la particularidad de cada persona, ¿okay? Algunos que comienzan un poquito antes, algunos hablan de una adolescencia precoz, ¿okay? Ahorita se habla mucho de una adolescencia precoz, es decir, que ya muchachitos de 11, 12 años están psicológicamente, ¿verdad? Cognitivamente ya están como que acelerados, ya están como que adelantados. Y esto no es bueno que pase, pero tenemos que entender que pasa. Es bueno que cada quien lleve su etapa, ¿okay? Vaya quemando su etapa. Muy bien. Vamos a ver entonces, sabemos algunos cambios físicos, por razón del taller y de que sea completo, ¿verdad? Vamos a tomar aquí algunos puntos, ¿verdad? Las chicas adolescentes se desarrollan más rápidos que los varones, no solamente físicamente, sino cognitivamente o psicológicamente, ¿verdad? Ellas comienzan a tener un interés, primero, ¿verdad?, por el sexo opuesto que los mismos varones. En forma general, los adolescentes crecen muy a prisa y en forma desigual comienza a haber la atracción por el sexo opuesto. Esto es importante entenderlo. Este crecimiento apresurado hace que muchas veces tengan comportamientos torpes. A mí me pasaba. Yo en mi adolescencia vivía tumbando todo. ¿Okay? Iba a agarrar algo, pero en mi cálculo mi mano era hasta aquí, pero ya estaba más arriba y el cerebro no había procesado eso. Y allá se va el agua tirada o partía algo. Menos mal que mi mamá tuvo paciencia de eso y salía. Está en ese proceso. O de pronto iba a cerrar la puerta y la tiraba. Estaba más fuerte y no lo sabía. ¡Pum! Perdón, no sé por qué. Son esas cosas. Las niñas, por ejemplo, sus cambios físicos son más notables y en eso tenemos que tener atención. Yo recuerdo que una compañerita, éramos niños de 10, de 11 años, ¿verdad? Y la niña se había desarrollado y le crecieron sus senos muy rápido y ella sentía vergüenza porque estaba entre niños, pero sus senos crecieron muy grandes. Y entonces, ustedes saben cómo puede ser en el contexto familiar, en el familiar también, pero en el contexto de escuela y en el contexto de vecindario puede ser muy rudo, ¿verdad? Perdónenme la expresión, pero ahí viene la tetona, ¿ok? Entonces, ¿cómo afrontaba aquella niña? O por lo menos en este caso particular que me estoy refiriendo, ella sentía vergüenza, porque ella era una niña, pero su cuerpo ya estaba cambiando, y en este caso cambió muy bruscamente. Ahora, pero pasa lo contrario, ¿no? Hay unas que ven que sus senos crecieron y miren cómo le sacan provecho, ¿ok? Porque enseguida ven que son centro de atracción de los muchachos, aquello, y miren cómo viene a ser como parte de su identidad, pues a mucha honra, pues a mucho orgullo, y eso son parte de cosas que nosotros tenemos que ver. Y cuando estamos con nosotros con ese tratamiento, tenemos que entender, ¿verdad?, que estas cosas, ambas cosas pueden suceder, ¿verdad? Pero también, por lo menos, en esta muchacha que está muy orgullosa de su cambio físico, también tenemos que enseñarle que su identidad no tiene que estar precisamente en su apariencia, ¿no? Sino llevarla a una relación con el Señor, que su identidad está en Cristo. ¿Ven? ¿Okay? Igual puede ser lo contrario, jovencitas que sus senos no crecieron tan rápido como la de nosotras, y las otras que sí, entonces las hacen sentir mal. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que identificar para tratar con cada jovencita, ¿okay? Con cada jovencita, ¿okay?
lo que decía aquí, son torpes para algunas cosas. Por eso, porque empiezan a tumbar y van a hacer algo y lo partieron. Hay mucha torpeza allí de por medio. Flojo para trabajar, pero fíjense, dados para el deporte, ¿no? ¿Por qué flojo para trabajar? Bueno, porque es evidente, y hablo como papá, ¿okay? En tantas tareas que uno está haciendo, ¿verdad? Y los años no pasan en vano, ¿verdad? No es lo mismo cuando yo tenía 30, ahorita que tengo 47, no es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo. Y hay más cosas que hacer, y es, ¿qué hace uno? Uno ve que este muchacho, mira cómo está el tamaño que tiene. Este muchacho ahora puede hacer esto y aquello, ¿verdad? Entonces uno que quiere que ellos participen en alguna responsabilidad, pero no quieren. Porque ¿qué quieren hacer, hermano? Estar en el cuarto con su teléfono, con su, ¿ok? Hay que educarles, hay que educarles. Esto, por supuesto, estamos hablando de cosas generales, puede haber algunos casos particulares distintos, ¿no? Pero estamos hablando de forma muy general. El apetito, yo no sabía lo que era estar lleno. Yo no sabía que era. O sea, yo no sabía, yo nunca pronuncié, no, ya no puedo con otro. Eso para mí no existía. ¿Hay más? Dame más, y dame más. Y yo no voy a pedir más, porque ya me he comido 5, pero mira, yo vino que tráelo para acá. Eso no, los adolescentes no suelen llenarse, sobre todo los varones, ¿no? Pero es así, debemos entenderlo, y también puede transformarse en una estrategia, ¿no? Una estrategia para captar. Por supuesto, los varones experimentan muchos cambios en su voz, ¿okay? Se espesan, desórdenes en la piel, ¿verdad? El acné, los granos. Para todo es difícil, para las muchachas más, ¿okay? Porque quieren verse bellas, bonitas, y entonces, oh, qué rayón, estas cosas. Hay que acompañarles, hay que hacerles entender. Bien. Desarrollo mental. Amplia capacidad para pensar, razonamiento deductivo, el desarrollo veloz, ¿okay? Ya ellos comienzan a hacer deducciones y son muy apresurados para juzgar las intenciones del otro, las motivaciones de la mamá, del papá. Es un proceso donde ya ellos están dejando esa fe simple de decir, bueno, así me dijeron que, ahora ellos comienzan ¿a qué? A razonar, a pensar, a sopesar. Y, por supuesto, suelen equivocarse mucho en eso, porque tienen una lógica, como digo yo mismo, tu lógica es muy simple, ¿okay? Tu lógica es muy elemental, pero uno que ha caminado en este mundo, ¿verdad? Uno sabe que hay muchas aristas que analizar en un caso, pero para ellos es blanco y negro, punto. No, hay muchos matices, pero ellos se equivocan, ¿okay? Y esto es importante que nosotros recordemos cuando nosotros éramos adolescentes. Y incluso un ejercicio de oración, Señor, ¿cómo era yo cuando era adolescente? ¿Okay? Porque por ahí dice, voy a comenzar el refrán, que no se acuerda cuando era pollino. No me acuerdo cómo era. El burro no se acuerda cuando era pollino, algo así, ¿no? Ya que ya no me acuerdo de aquello, y entonces estoy buscando lo que otros hacen, pero no me acuerdo como yo lo hacía. Les comentaba yo la vez que di el curso anterior, que yo recuerdo que una vez le dije a mis padres, ustedes me tuvieron a mí para tener quien les hiciera los mandados. El padre se reía. Seguro que sí, esa fue la solución más práctica para ver cómo hacíamos para tener a alguien que nos hiciera los hermandad y evitar ir para la tienda. Seguro que esa fue. ¿Okay? Lógicas que yo iba comenzando a desarrollar porque, bueno, en mi lógica infantil pensé que eso era así. ¿Okay? Entonces, hay un proceso. ¿Okay? Se precipitan en sacar conclusiones, muy rápido, y muchas veces hieren. ¿Okay? Cuando sacan esas conclusiones, hieren, porque juzgan incluso a los padres, a los maestros, a los compañeros, a los amigos, a los hermanos. ¿Okay?
juzgan rápidamente y lastiman. Entonces, bueno, fabrican castillos en el aire, como no tenemos idea, o como sí tenemos idea, porque nosotros también lo hacemos, ¿okay? Desean encontrar respuestas, esto es importante, a sus problemas personales. Hay muchas incógnitas en la mente de un adolescente, hay muchas incógnitas. ¿Qué voy a estudiar? Hoy el tema es, ¿me voy del país o no me voy del país? Eso es algo que está en ellos. O sea, su amiguita de toda la vida se fue. ¿Ok? Pónchale, caramba, ¿qué hago? ¿Será que yo también me voy a ir? Hay muchas preguntas. Entonces, esto es bueno entenderlo, porque de pronto pueden tener un perfil de apariencia de desinterés, de que a mí no me importa, o a mí no me hace esto, o déjenme un mundo y punto. Pero escuchen bien, tienen muchas preguntas en su mente, y algunas son trascendentales. Es importante que atrás de esa cara de sobrado que algunas veces pueden mostrar, podamos entender que hay grandes necesidades ahí en su corazón. Características sociales. Quieren pertenecer a un grupo y necesitan su aprobación. Son inseguros de sí mismos. Y esto es una oportunidad para los ministerios juveniles, ¿verdad? Porque quieren pertenecer a un grupo. Suelen formar su identidad, ¿verdad? Una identidad grupal. Les gusta formar una identidad grupal. ¿Okay? Entonces, aquí los ministerios juveniles tienen un gran área donde desarrollarse. ¿Okay? Mantienen a veces una actitud distante y menos afectuosos con su familia. ¿Por qué? Bueno, hay varios matices. Pero vamos a decir, vamos a hablar por ejemplo en cuanto a los padres. Los padres están llamados a ¿qué? A exhortar, a corregir, a no dejarle que se desboquen por allá, por donde ellos quieren, porque piensan que por allá es, por su lógica simple. ¿Y los padres qué hacen? Corrigen, y muchas veces ¿qué? Prohíben. Entonces el niño viene, o esa persona viene del niño, idealizando a su papá. Ahora en la adolescencia, cuando el papá le tiene que decir no, entonces hay un choque. Y ojo, ¿no? Hay unas tendencias que he visto por la televisión, en algunos programas, por ejemplo el Discovery of Evangelion. Madres, no sé si eran madres adolescentes o mejores mamá, hija, amigas, algo así, que eran madres que han dejado su rol de mamá para convertirse en la mejor amiga de su hija. Entonces se visten igual, salen de cita con novios juntos, o sea, la hija con el novio y la mamá con el novio, ¿ok? Y hacen como que transforman o dejan su rol de madres para convertirse en la mejor amiga. Igual que los padres, pueden abandonar su rol de papá porque yo quiero ser el mejor amigo de él. No es así, hermano. Dios te ha puesto como papá. Si el fruto de tu buena paternidad, un momento ya tu hijo adulto, acude a ti como amigo, dale gloria al Señor. Pero no podemos abandonar nuestro rol paterno, porque es un rol que Dios nos ha encomendado y tiene un rol específico, funciones específicas como la exhortación, como la orientación. ¿Okay? Un amigo que le puede decir a otro muchachito, por ejemplo, si le gusta a la niña, dale, anda, y esto, eso es su camaradería. Pero el papá dice, hijo, ven acá, ten cuidado con esa muchacha, mira esto y aquello, ¿ok? Porque es el papá y ve otras cosas. Entonces, a veces cuando comenzamos a ejercitar nuestro rol de papá o de mamá, ellos que protestan y suelen aislarse. Mantengámonos firmes en nuestro rol de papá, ¿ok? Muy bien. Estos se resisten a la autoridad dictatorial, quieren cambiar las normas, ya todas las cosas no les parecen justos y mejor hacemos así. ¿Por qué? Porque ahora están comenzando a pensar, a deducir, a desarrollar su lógica. Entonces hay que sobrellevarlos allí
manteniendo por supuesto nuestro rol, igual como ministerio, ¿verdad? Como ministerio juvenil, no es que nosotros vamos a ir al compás de lo que ellos quieran, no, vamos a identificar sus intereses y vamos a transformarlos en una manera de llegar a sus corazones. ¿Amén? Muy bien. Suele ser así, las chicas se hacen de una súper amiga, ¿verdad? Pero los chicos suelen ser más grupales, de 2 o 3, ¿verdad? Compañeros, 3 o 4 compañeros. ¿Okay? Comienzan a tomar sus propias decisiones, siguiendo ahora sus criterios, aunque esto, bueno, si esto me molesta papá, mamá, yo voy a hacer así, ¿ok? Suelen suceder muchas cosas de este estilo, ¿ok? Le ofende que le identifiquen como niños, no comete ese error en los ministerios juveniles y adolescentes. ¡Ay, estos son como unos niños! No les digan eso, ¿no? Porque eso le ofende. No van a volver a un lugar donde lo están tratando como niños, ¿ok? Trátalo como jóvenes, como juveniles, como personas más grandecitas, ¿ok? Le gusta divertirse, pero viven sujetos a grandes cambios emocionales, a veces de forma brusca, porque son sensibles, sus emociones también están cambiando, están aprendiendo a sentir de manera distinta, esto que se pueden enamorar o que se pueden frustrar, ¿ok? Entonces, a veces mis hijos me dicen, no sé por qué me siento así, pero te pasa algo, hay que empezar a administrar porque emocionalmente pueden ser a veces una montaña rusa, Muy bien. Espiritualmente, comienzan a cuestionar lo que antes aceptaban sin discusión, ¿okay? Entonces es importante esto. Es importante, lo voy a unir con la tercera de arriba para abajo. Dudan acerca de lo que es o no correcto. Miren, algunas personas ven esto como un problema. Que el adolescente comience a cuestionar lo que antes aceptaba sin discusión, lo ven como un problema. Sobre todo cuando lo analizamos en asuntos de fe. Me explico. Si yo le he dicho a mi hijo que Dios es el creador de todas las cosas, técnicamente yo deseo que él siempre crea eso, ¿correcto? Porque yo sé que es la verdad. ¿Okay? Pero ahora él está en el liceo y alguien les habla de la evolución, de la creación espontánea, del Big Bang. Y entonces él dice, ¿será que papá tiene una idea de viejo? Esto me parece más científico, más moderno, más actual, más técnico, y comienza a haber una duda. ¿Bien? Comienza a haber una duda. ¿Será que Dios realmente es verdad? ¿O es producto del pensamiento del hombre? Son dudas que comienzan a presentarse en eso. Entonces, nosotros podemos decir, ay no, yo quiero que él siempre cree el punto. Pero ojo, queremos por ejemplo, que nuestro hijo de 24 años, en una reunión que estén hablando de Dios, él diga, yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque papá me dijo que existía. Pregunto, ¿sería adecuado? ¿Verdad que se convertiría en el hazmerreír? Claro que sí. Este proceso de duda en el que ellos están iniciando es donde ellos van a sopesar las informaciones y tomar un criterio de vida. Y qué bueno que usted y yo estamos ahí para acompañarles y aclararles su duda, al fin de poner un fundamento firme en su fe, donde ellos entonces se convierten en un defensor de la fe y le pueda decir de tantas maneras cómo la teoría de la evolución es una falsedad y cómo la creación apunta a todo un orden científico, producto de un diseño inteligente. Cuando vemos toda la ciencia plasmada en la ciencia, toda la técnica que hay en la naturaleza, podemos decir, así como un edificio no se creó de la nada, sino que hubo un pensamiento, una idea en la mente de un ingeniero, de un arquitecto, que hicieron posible esta obra, ¿verdad que sí? Cuando vemos todo el contenido científico
que hay en la naturaleza, no podemos llegar a otra conclusión diferente que hay un diseño inteligente. Y por la palabra entendemos que ese es nuestro Dios creador. Entonces, vamos construyendo, hermano. Vamos construyendo ¿qué? Su sistema de argumentación para que se haga un sistema de creencias firmes con el que puedan ir al mundo, ¿verdad? Y también ser parte de la evangelización de otros. Amén. Entonces, esto no es un problema. Esto es un proceso necesario, ¿verdad? Y que nosotros vamos a utilizar para generar jóvenes con convicciones cristianas firmes. Amén. Muy bien. Entonces, busca un ideal, y aquí le vamos a presentar al Señor, ¿verdad? No vamos a presentarle a Che Guevara, no vamos a presentarle a Gandhi, no le vamos a presentar a esto o a aquello, le vamos a presentar a quién? A Cristo, al Dios encarnado, al verdadero Señor, ¿verdad? Su corazón, por esto que acabamos de decir, es un buen terreno para la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tienen dudas. Porque tienen dudas. ¿Saben qué sería triste? Que un corazón adolescente ya tuviera la convicción del ateísmo. No, hermano. Eso sería triste. Pero qué bueno que lo encontramos cuando tienen dudas y nosotros podemos impartirle la verdad del Señor. Buscan como líderes personas jóvenes, o escuche bien, o de espíritu juvenil. No se sienta usted menos, si ya usted no es de los que se catalogan como jóvenes. Ay, no, que eso no, hermano. Si usted tiene un espíritu juvenil, si Dios le ha puesto carga por ellos, hermano, vaya. Porque hemos visto que Dios puede levantar gente de su generación como gente de otra generación para impactar en su corazón. Una vez escuché el testimonio de una anciana que en el testimonio pusieron el nombre de Gertrudis. Le pregunta a la hermanita: ¿en qué quiere trabajar? ¿En qué ministerio quiere trabajar? Quiero trabajar en el ministerio juvenil. 70 años, hermanita. Quiero trabajar en el ministerio juvenil. Una sorpresa. Bueno, hermano, trabaje. Entonces, la siguiente reunión juvenil, ella se fue con unas tarjetas y empezó. Por ejemplo, llegó María Paula. ¿Cómo estás, María Paula? Dios te bendiga. ¿Cuántos años tienes? Y empezó a conversar con él. Entonces elaboró una ficha. Este es María. Puso una foto. Sacó una foto. Este es María Paula. Tiene 16 años. Quiere estudiar enfermería. Le gusta Pablo Martínez. Y empezó a generar una hoja de vida de cada uno. Así que la siguiente reunión: ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va en el colegio? Cuéntame, ¿cómo está la cosa con Pablito? Y ahí comenzaban a hablar. Y otras tarjetas decían, sus padres se están divorciando. Y el otro tiene problemas con la matemática. Entonces le llegaba al siguiente sábado: estoy orando por ti. ¿Qué ha pasado con las matemáticas? ¿Sabes que sé que aquí hay otro joven que sabe mucho matemáticas y te puede ayudar? Y al fin esa señora comenzó a interesarse, a amar la vida de aquellos jóvenes, y aquellos jóvenes se sintieron amados por ellos. Y saben que esta hermanita de 70 años vino a ser el alma del ministerio juvenil. ¿Y qué hacía ella una vez que tenía ganas de sus corazones? Les predicaba a Cristo. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ánimo. Si bien sea que seamos jóvenes o que ya hayamos pasado por allí, si Dios está poniendo eso en tu carga, eso. Lo único que es, tengamos esa actitud juvenil. No podemos venir aquí a tratar con jóvenes, ¿no? Venimos con ánimo. ¿Ok? Su sensibilidad al pecado es variante. Va a influir mucho lo que ha sido su formación anterior. ¿Okay? Algunos se gozan tanto en ideas pecaminosas y otras las ven un poquito recelosas. ¿Okay? Tenemos que entender eso. Que algunos se pueden reír de algo malo y otros pueden tomar. Entonces tenemos que mostrarles a todos que el pecado es un problema realmente delante del Señor. ¿Okay? Y quieren una fe práctica. Cada actividad juvenil, hermano, cada actividad juvenil
tiene que tener un elemento de dinámica, ¿okay? De practicidad. No puede ser todo teoría, sino que tiene que tener un elemento donde ellos puedan captar estas cosas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer, ¿qué les parece si hacemos un break? ¿Saben? Unos 5 minutos, unos 10 minutos, nos vamos a reunir, que vamos al baño, y entonces vamos a empezar a conocer más profundamente a nuestra generación. Si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, ¿verdad?, la pueden manifestar o la piensan y al regreso entonces conversamos. ¿Ven? Entonces, tomamos un break.